Muy bien. El título entonces de nuestra predicación de hoy es Justificación y Santificación, lo que Dios hizo por mí y lo que hace en mí. Y a continuación voy a hablar de 7 comparaciones de lo que es la justificación y la santificación. Y estos son 2 tiempos que usted tiene que entender o 2 procesos que ocurren en su vida como creyente. Y si los entiende bien, usted va a ser y va a ser mucho más efectivo de lo que es ahora en este momento al entenderlo. Si entiende bien qué son estos 2 procesos que están ocurriendo. Déjeme le digo algo que pasó el día de ayer. Ayer estuvimos en un evento, una campaña evangelística de Franklin Graham, el hijo de Billy Graham. Y él, en medio de todo lo que hizo, se reunieron 17,000 personas en el Excel. Y el objetivo de las 17,000 personas era traer otras personas, unirse para que vinieran a Cristo muchas personas. Estaba a full el sitio donde estábamos. Y cuando él terminó de su llamado y de explicar, llamó a las personas que querían conocer al Señor Jesucristo, que Dios había escogido, y los llamó más o menos con estas palabras: vengan, y el venir significa que ustedes se reconcilian con Dios y que sus pecados son perdonados. Pero después de eso les dijo, pero quiero que sepan y quiero que estén muy conscientes del proceso que van a seguir a continuación. Algunos de ustedes, el diablo les va a decir que no han sido perdonados. Algunos de ustedes van a ser, o los va a intentar hacer volver como si su antigua vida todavía estuviera allí, como si no fueran nuevas personas, porque la palabra de Dios declara, afirma que aquel que pone su confianza en Jesucristo es una nueva criatura. Entonces, él hizo esta distinción para aquellas personas que estaban allí. Y la distinción es correcta y hay que hacerla porque no es lo mismo ser salvo y ser justificado a ser santificado. Y la gran mayoría de los creyentes en el mundo no conocen estas diferencias, pero como iglesia debemos de aprender a conocerlo para poder tener y saber en qué punto estamos y conocer los momentos de nuestra fe, conocer cómo poder llevar y acelerar este proceso si queremos de santificación y poder diferenciar y que Dios haga algo mucho más profundo en nuestra vida. Entonces, quiero llevarlo al principio bíblico antes de continuar con esas 7 comparaciones que vamos a ver y vamos a analizar a qué se parece la justificación y a qué se parece la santificación. Y vamos a ir descubriendo algunas características importantes, pero quiero que vaya conmigo a este principio y quiero que lo entendamos todos. Entendamos que, anótelo allí, la justificación y la santificación siempre van unidas. A pesar de que usted no va a escuchar quizás esto mucho, aunque lo va a leer, pero las iglesias de hoy no lo comentan mucho porque han de alguna manera em, eh, rechazado la doctrina, que es lo que enseña y lo que hace que nosotros creamos correctamente. Quiero que sepa que usted puede ser creyente y creer mal, y puede ser creyente y creer correctamente. Es posible hacer eso, es posible ser salvo y no saber conocer o no conocer correctamente la fe. Entonces, quiero que anote y que tengamos esto claro, que la justificación y la santificación siempre van unidas. De hecho, es un proceso que inicia con el conocer a Jesús, con la salvación. El día que usted conoce a Jesús, usted recibe al Señor Jesucristo y ese día comienzan 2 procesos. Uno, la justificación y 2, su santificación. 2 procesos juntos. Repita conmigo, justificación y repita conmigo, santificación. Pero esos 2 puntos no se pueden separar. Son 2 procesos que están allí y que van de la mano el uno con el otro, pero son tan diferentes que no se deben confundir. Entonces yo quiero que usted aprenda a entender qué es su justificación en usted, en su esposo, en sus hijos, en la iglesia, qué esperar, y también que aprenda a entender qué es la santificación, cómo ocurre, qué es lo que pasa, qué es, cómo que existe, a qué se refiere la santificación. Entonces, quiero que vayamos en esos 7 comparaciones. La primera comparación es la definición. Vamos a mirar la definición de estos 2 conceptos. Primero, quiero entonces que escriba allí la definición de justicia.
o justificación. ¿Qué significa justificación? Justificación es el acto de hacer justo a una persona injusta. Y quiero que se detenga a pensar en esto. Cuando hablamos de que Dios justifica a alguien, quiere decir que nosotros o que la persona que es justificada, a pesar de que es culpable de todo lo que ha hecho, de todos sus pecados, vamos a decir, de todos sus crímenes, Dios le justifica, le da y lo absolve o le pone, le da vamos a decirlo así, una declaración de inocencia. Y si quiere anotar esto, hace bien. La Biblia no habla de gente buena o gente mala. Necesito que lo entienda. La Biblia habla de que todos son injustos, de que todos somos caídos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, que ninguno de nosotros, ningún ser humano es bueno, que el único que es bueno es Jesucristo. ¿Estamos? Ese es el planteamiento que hace la Biblia desde el principio hasta el final. Entonces, cuando una persona dice yo soy bueno, está muy equivocado. No hay nadie bueno, el único bueno es Dios. Entonces, ¿quiénes son los que la gente o los que Dios considera buenos? No es que considere bueno, sino que es que Dios lo que hace es justificar al pecador, justificar al pecador. Entonces quiero que piense, todos son criminales y Dios lo que dice, en otras palabras, estoy dándole un ejemplo, no quiero ofenderlo, Dios lo que hace es justifica. Entonces la Biblia tiene dos tipos de personas, los injustos y los justificados. Los injustos y los justificados. Ahora, ¿cómo ocurre esa justificación? Esa justificación ocurre a través de lo que hizo el Señor Jesucristo, a través de lo que hace el Señor Jesucristo en la cruz, y es un concepto totalmente legal. Entonces, la justificación de una persona es el acto de hacer al pecador o al injusto justo. Solamente ocurre con Jesucristo y cuando usted pone la confianza en Él y cuando Dios le, vamos a hablarlo en unos momentos, atribuye su justicia a la persona. Vaya conmigo y vamos a ver en Primera de Corintios 6:11 donde vemos este término en la palabra de Dios. Y note en el contexto en el que lo dice. Y esto erais algunos. ¿Esto qué? Erais. ¿Esto qué? Repítalo de nuevo. Erais. Necesito que resalte la palabra erais. Es decir, en el tiempo pasado. Esto es muy importante para su vida. La Biblia dice y declara y considera que usted era una persona pecadora antes de conocer a Jesucristo, que era una persona injusta, era tiempo pasado. Por eso necesito que usted resalte esas palabras en sus notas. Dice, mas ya habéis sido lavados. Y note que no dice, seréis lavados, sino que ha sido, ¿qué? Lavados. ¿Cuándo? Ahora, ya, en el momento que usted conoce a Jesús. Necesito que me dé toda su confianza y que ponga su mirada aquí. También dice, y ya habéis sido santificados. Y también dice, y ya habéis sido justificados. Resalte la palabra, ya habéis sido justificados. Y todo esto en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Resalte las palabras en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Dios ve a los seres humanos, Dios tiene un papel que tiene que cumplir por lógica, por orden, por todo lo que sabemos. El papel de Dios, de los más importantes y más necesarios para nosotros de manera práctica en el mundo, es el papel de juez. Usted podrá ver a Dios como el creador y es importante. Usted ve a Dios como Dios el que hace milagros, es importante. Pero entender que Dios es el juez del universo máximo que hay es de las cosas más importantes que usted tiene que hacer. ¿Por qué? Porque la salvación, la relación con Dios está basada en un aspecto legal. ¿Cuál es el aspecto legal? Dios hizo todo bajo unas leyes y el ser humano ha roto todas las leyes. Por consiguiente, cada ser humano que nace de un vientre de una madre, de un padre, en una relación o cualquiera, en cualquier aspecto,
cualquier ser viviente, todos los hombres que respiran, son culpables del pecado de quebrantar la ley de Dios. Por consiguiente, necesitan no se necesitan o serán condenados. Entonces, cuando una persona conoce a Jesús, esa persona es justificada, lo primero que él hace. Pero le decía también que el segundo proceso se llama santificación. Ahora voy a darle entonces la declaración o el significado, la definición de santificación para que lo entendamos. Santificación es el proceso, entonces, de transformación de un pecador a ser santo. Santificación es el proceso de transformación de un hombre pecador e injusto a ser un hombre santo. El primero le quita la culpa, el segundo lo transforma de una manera diferente. Esos dos procesos, si usted ha encontrado a Jesucristo o si se ha dejado encontrar por él, y si usted es elegido por el Señor, usted ha comenzado estos dos procesos. Primero, lo justificó. Segundo, lo santificó, pero todo al mismo tiempo. Vamos a mirar en Primera de Corintios 1:30. Todo creyente necesita saber esto. Dice, Dios los ha unido con Cristo Jesús. ¿Los saqué? Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Quiero que resalte las palabras, Dios los ha unido a ustedes junto con Cristo. Nadie puede ser santificado por sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque la palabra santificación es ser parecido a Jesús. Nadie puede decir, me voy a meter a la universidad y voy a conocer todo lo que se refiere acerca de ser como Jesucristo y de copiar cada palabra, cada cosa que haga, cada cosa que dijo y ser como Él. Eso no se logra. Usted podrá tener un modelo como una persona que tiene modelo para crecer, modelo para poner su vida, modelo para entender, o una persona como la que uno quiere ser y aspirar a ser. Pero nadie puede ser como Jesucristo en sus propias fuerzas. No es capaz. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y Él nos está transformando a su medida. Entonces, repito esta idea para que la tengamos. La primera comparación es de definición. Justificación es hacer que una persona injusta sea justa. Y santificación es transformar a un pecador a ser alguien santo, a ser alguien como Jesús. Amén. Dale pues un aplauso al Señor. Venga. Ahora le voy a dar la comparación del tiempo, cómo ocurre la justificación y el tiempo en el que ocurre la santificación. Anote esto allí. En cuanto al tiempo, ¿cómo es la justificación? La justificación en cuanto a tiempo ocurre en el momento de la salvación. Ocurre en el momento en el que usted recibe a Jesús. En ese mismo momento, usted es justificado. Le voy a dar un ejemplo que es muy común en las escrituras. Y es el hombre que estaba al lado del Señor Jesucristo. Habían dos hombres crucificados con él. Y mientras que estaban siendo crucificados, uno de ellos clamó y le dijo, Señor, sálvame. Señor, haz algo en mi vida. Yo creo lo que tú has dicho. Yo creo que tú eres el Mesías. Entiendo tu propósito. Todo el mundo se estaba burlando. Algunos conocían quién era. Él habían oído del Mesías, había sido esperado y el pueblo todo estaba patas arriba, por decirlo así, y todo el mundo estaba en un conflicto. ¿Será Jesús el Mesías? ¿Es Jesús una persona impostora? Este hombre vino con una historia aquí rara. ¿Vale la pena esto que está diciendo? Y uno de los dos se burla y le dice, tú estás diciendo mentiras. Y el otro le dice, por favor,
Señor, sálvame. El otro lo ve y dice, y dijo, yo creo que tú eres el Mesías. A ese, en Lucas 23:43, en sus notas, Jesucristo le responde. Jesús le dijo, de cierto, a ese que estaba allí, que creyó en él en este momento, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero que resalte las palabras, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Y quiero que se detenga a pensar. Y esa es una gran pregunta para muchos que estamos en la vida cristiana. ¿Qué le pasó a este hombre si este hombre no alcanzó ni a leer la Biblia? Este hombre no alcanzó a bajarse a hacer conéctate. No hizo sanidades. No le dieron un líder, no estuvo en una célula. No conoció una iglesia. La historia nos cuenta que ese hombre murió inmediatamente, unas horas después, unos minutos después, pero que no hubo tiempo de bajarse de esa cruz. ¿Qué ocurrió con ese hombre para que fuera inmediatamente salvo y Dios le dijera, esta noche estarás conmigo? ¿A qué se refiere? Lo que ocurrió fue su justificación. En ese momento Dios lo transformó y le dijo, listo, eres salvo. ¡Pum! No hubo tiempo para cambiar. No se sabía si ese hombre era fumador o no. No se sabía si era un ladrón. Seguramente era un ladrón porque para eso ponían la cruz. Ciertamente era un criminal porque para eso ponían las cruces, pero si no hubiese sido un criminal, esa persona ya hubiera pecado de todas maneras. ¿Sabe una cosa? Y aprendamos esto, la maldición nunca viene sin causa. La maldición nunca viene, ¿qué? Sin causa. Entonces, este hombre fue justificado en el instante. Ahora vamos a ver, así trabaja la justificación. Usted es justificado en el instante. El día que usted conoció a Jesucristo, aún sin cambiar ese día, ¡pum!, inmediatamente quedó justificado. Fue un pecador con todo su pasado, con lo que haya hecho, y fue justificado si verdaderamente puso su confianza en Jesucristo. Pero, ¿qué de la santificación? Vamos a mirar qué ocurre con la santificación. La santificación en cuanto al tiempo ocurre gradualmente durante la vida. Recuerda que la santificación es un proceso de cambio. Entonces, en cuanto a la justificación, inmediatamente, en el momento que usted recibe a Jesucristo. Ayer, todas esas 1,500 personas que ellos dicen más o menos que pasaron al frente a tomar una decisión por Jesucristo, ellos se dice y se entiende, esas personas inmediatamente quedaron justificadas si pusieron su confianza en Jesucristo. Pero a partir de ese momento comienza el proceso de la santificación. Y como no saben que hay un proceso de santificación, estoy seguro que muchos de ellos van a tirar la toalla. No van a saber qué ocurre en ese proceso. No saben qué pasa. Llegarán a puntos donde pensamientos y stops en su vida, cuando peleen con la mujer, cuando se trate mal con un amigo, cuando pase algo en sus vidas y dirán, Dios no ha hecho nada en mí. En realidad no he cambiado, ¿no? Soy el mismo de antes. Dios no me cambió. Él dijo que yo era una nueva criatura, pero ahora entiendo que no. Esa va a ser mi conclusión. Y mentiras que sí, pero que están siendo santificados. Por eso, la santificación ocurre gradualmente. Vamos a Filipenses y vamos a ver el ejemplo en el capítulo 3, versículo 12 en adelante. Y aquí vemos otra persona. Ya no es el típico hombre pecador que acaba de conocer a Jesús. Aquí estamos hablando de Pablo. Pablo es el escritor del 70% del Nuevo Testamento. Cuando escribe esta carta, ha pasado buen tiempo en el Señor. Conoce a Jesucristo. Y yo quiero que usted conmigo escuche lo que dice Pablo. Mire lo que dice el versículo 12. Le cuenta a la iglesia, le dice, hermanos, no quiero decir que ya lo he logrado, que ya he logrado estas cosas. Quiero que resalte las palabras que ya he logrado, o resalte la palabra logrado. Luego dice, ni que ya he alcanzado la perfección. Quiero que resalte la palabra alcanzado. Quiero que resalte la palabra perfección y coloque santidad.
Pablo estaba diciendo, tengo que ser honesto con ustedes. Estoy en este proceso y todavía no he llegado hasta donde tenía que haber llegado. Quizás usted se sienta igual. Pablo está hablando de su santificación. Ayer estaba hablando, oí hablar a Franklin Graham justo antes que habló para los pastores y estaba diciendo, yo no sé las respuestas de la Biblia, yo tengo luchas internas. ¿De qué estaba hablando? De que él está siendo transformado. Ninguno de nosotros está 100% transformado y todos estamos en ese proceso porque estamos en el proceso de santificación, más todos los creyentes verdaderos hemos sido justificados. Note lo que sigue adelante. Dice, pero sigo adelante. Quiero que resalte la palabra sigo. A fin de hacer mía esa perfección. Resalte la palabra perfección. Para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Pablo estaba diciendo, tengo que reconocer en este caminar que no he llegado al punto donde tengo que llegar. Y que además sigo trabajando y que me falta mucho. ¿De qué está hablando Pablo? De su santificación. No está hablando de su justificación. Mire, cuando usted, hay una de las preguntas que se hace en la vida como creyente, ¿soy salvo? ¿Será que pierdo la salvación? Y nosotros decimos, si alguien tiene la salvación, no la puede perder. El problema es que si una persona peca y peca y peca, ¿será que sí es verdaderamente salva? ¿Y qué pasa si peco hoy? ¿Qué pasa si usted peca antes? De repente usted está discutiendo con su esposa o con sus hijos o con quien sea y sale molesto y de repente pasa un carro y lo atropella. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Va al cielo o va al infierno? La palabra de Dios nos dice que usted ya fue justificado si verdaderamente puso su confianza en Jesús. Y que aunque pasen 3 carros por encima de usted y una camioneta y un bus, usted va a ser y estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Por qué estaba tan molesto en ese momento? Por la amargura, porque no se dejó transformar. Continúo leyendo lo que Pablo dice, versículo 13. No, amados hermanos, no lo he logrado. Resalte las palabras, no lo he logrado. Pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Quiero que coloque una señal allí donde dice, fijo la mirada. ¿Qué tenía Pablo por delante? ¿Trabajo? No era trabajo. Pablo tenía la meta de ser como Jesús. Note lo que sigue adelante. Fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo. Se resalte las palabras avanzo. Hasta llegar. Resalte la palabra llegar al final de la carrera. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está diciendo que el día que conoció a Cristo comenzó algo que no lo transformó totalmente, sino que lo iba a transformar progresivamente. Y eso que Pablo entendió se llama la santificación. Y es lo que usted está viviendo hoy. La santificación es diferente. Es una transformación que Dios va haciendo en el corazón de las personas y que va al ritmo de cada persona, no al ritmo de Dios. La justificación va al ritmo de Dios. Entonces, lo llevo a la tercera comparación. ¿Cómo opera la justificación y la santificación? Vamos a mirar cómo opera. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Cómo funciona el día a día de estos dos aspectos de su vida tan importantes? El primero, ¿cómo opera la justificación? Y quiero que le ponga mucho cuidado y que ahora ponga su mente y su creatividad cómo funciona. Le voy a intentar dar un par de ejemplos para que lo podamos entender. La justificación opera de la siguiente manera. Dios imputa o transfiere
la justicia de Cristo al creyente. Repita conmigo, imputa. Más fuerte, imputa. No, más fuerte, imputa o transfiere. ¿Qué significa esto? Mire, la gran mayoría de personas piensan que Jesucristo murió en la cruz y resucitó, y eso es toda la salvación que Jesucristo hizo. Y no es poco. Pero realmente les falta un elemento salvífico de Dios. ¿Y cuál es ese elemento? La justicia. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo vivió en esta tierra y que todo lo hizo de tal manera que cumplió toda la ley de Dios a través de su justicia. Es el único que es justo. ¿Estamos? Necesito que entienda eso y que juegue un poquito con los términos para que entienda su fe y para que moldee su fe como lo tiene que moldear. Entonces, cuando una persona recibe a Jesucristo, inmediatamente ese día, cuando pone su confianza, Dios le transfiere la justicia de Jesús y se la pone en esa persona. Toda la justicia, al 100%. Le transfiere su manera de vivir, le transfiere su récord de vida. Déjeme, lo pongo de esta manera. Yo quizás soy un criminal, pecador totalmente. El día que conozco a Jesús, Dios hace un cambio de récords de vida. Y todos los crímenes que yo he cometido, todos los pecados, todas las injusticias, todo aquello que ha pasado en mi vida, todo lo que he hecho mal, pasa a ser puesto sobre Cristo. Pero todo lo bueno de Cristo, todas sus buenas obras, pasan a ser puestas en mí. No pasan poquito a poquito, sino que hay una imputación, una transferencia inmediata. En otras palabras, usted delante de Dios está en bancarrota con miles de millones, con 1.000 millones de libras. Su cuenta dice menos 1.000 millones de libras. El día que conoce a Jesucristo, Dios transfiere 1.000 millones de la cuenta de Jesús y las pone ese mismo día, ese mismo instante en su vida. ¡Pum! Y usted queda con la riqueza de Jesús, con la justicia de Jesús. Espero que lo esté entendiendo. Eso hace que usted sea justificado. Le voy a dar otro ejemplo. Imagínese que usted viene a este país, como todos hemos venido inmigrando, y usted pide ese concepto o esos papeles. Y usted puede que no sepa inglés, pero ha presentado delante del juez ante esa amnistía de inmigración y le dieron su pasaporte británico. A partir de ese día se le fue transferida la ciudadanía británica de Dios a su vida. Ahora usted puede hacer lo que usted quiera. Puede trabajar, puede abrir una cuenta, puede pedir entrar en una cuenta de banco, puede pedir un espacio en una universidad. Usted puede hacer todo. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento usted es un ciudadano inmediatamente. No le están diciendo, bueno, te voy a dar la primera hoja del pasaporte, te voy a dar la segunda. Dentro de 3 años, si te portas bien, te voy a dar la cuarta hojita. En 20 años te voy a dar las 10 hojas del pasaporte. Y sabremos en 80 años si verdaderamente eras británico. Eso no ocurre, sino que es transferido inmediatamente. Usted hoy es hijo de Dios por imputación de la justicia de Cristo en usted. ¿Estamos? ¿Cómo lo sabemos? Romanos 3:24. Vaya conmigo y leemos. Sin embargo, en su gracia, ¿en qué? Gracia significa en su favor inmerecido sobre usted. Dios gratuitamente, ¿quién lo hace? Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Jesucristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Es un concepto legal. Su justificación es algo legal. Versículo 25. Mire lo que dice. Pues Dios ofreció a Jesús
como el sacrificio por el pecado. Regálenme su atención, iglesia. Miren acá. A continuación, la silla eléctrica. En este momento tiene que morir David Henao. Ponga su nombre. Y tiene que recibir los 20,000 kilowatts que tiene que recibir por haber hecho la pena del pecado capital. Jesús viene y le dice y le ofrece, déjame, me siento allí por ti. Hay muchas personas que dicen, no, yo no dejo que nadie se siente, lo común. Y aquel que dice, Señor, siéntate, no lo merezco, recibe imputación, hay un cambio y recibe la justicia de él. Yo salgo libre con los papeles de Jesús, con mi récord diciendo soy un hombre santo, bueno, agradable, aunque no me vea. Salgo con todos esos derechos como ciudadano del cielo y se queda Jesús con todos mis pecados. Imputación. Continuamos leyendo esto. Escuche lo que dice y quiero que lo resalte con sus notas. Las personas son declaradas justas. ¿Las personas son qué? Declaradas justas. Resalte esas palabras. Justas a los ojos de Dios o a los ojos del juez. Resalte la palabra Dios y coloque juez. Cuando creen que Jesucristo sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Su salvación es un acto legal, más que un acto emocional. La gran mayoría de ustedes o de algunas personas o de la cristiandad creen que venir a la iglesia o caminar con Cristo es una cuestión de, ay, me hizo llorar, una canción me hace sentir paz. Esto es una cuestión legal. ¿Cuántos de ustedes se sienten más ingleses porque tienen el pasaporte inglés? ¿Cuántos de ustedes el día que me dieron mi nacionalidad, gracias a Dios, inglesa, yo no me sentí mejor, más inglés? Y usted lo sabe, usted no ha sentido nada de eso. ¿Sí? El día que usted le dieron quizás sus pasaportes españoles, hay algunos de ustedes que ni siquiera hablan con acento. No saben ni dónde hay nada. No saben ni dónde está Madrid. No saben ni qué se come. Algunos de ustedes que ya tienen papeles o que tienen la ciudadanía del cielo o la ciudadanía, perdón, británica, no se identifican ni siquiera con eso. Pero legalmente, donde los pongan, en la China, en Sudamérica, en Estados Unidos, entran y utilizan su ciudadanía europea. ¿Es cierto o no? Amén. Bueno, denle un aplauso al Señor. Si entendió esto, entiende la justificación. Entonces veamos cómo opera la santificación y por qué es diferente. Y anote allí. La santificación, en cambio, opera cuando el Espíritu de Dios infunde o transmite gracia y poder al creyente. Anote y piense en esas palabras. Él infunde o transmite gracia y poder al creyente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dos palabras diferentes? En la primera vimos la palabra imputa y en la segunda vemos la palabra infunde. ¿Qué significa infundir? Infundir significa respira sobre el creyente. En la santificación, Dios no le da todo al mismo tiempo, sino que la santificación, Dios todos los días respira sobre usted. Es lo que nos está diciendo. ¿Qué es la santificación? Es ese proceso diario de convertirnos parecidos a Jesucristo, pero que el Espíritu Santo hace gota a gota en nosotros. La justificación es en el Espíritu, legalmente hablando. Es decir, usted ya es el ciudadano del cielo, usted ya es hijo de Dios. La santificación es el aprender a ser hijo de Dios. Es el aprender a ser hijo de Él. Le voy a dar otra manera de verlo.
Usted ya tiene su pasaporte británico, ¿cierto que sí? Pero no sabe inglés. O tienen un nivel de inglés básico. ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene pasaporte inglés, pero no sabe hablar inglés? Porque legalmente es ciudadano, pero no ha aprendido a ser ciudadano. Le doy otro ejemplo. La justificación es el día que a usted firmaron sus papeles de adopción, y la santificación es el proceso en aprender a ser hijo de Dios. Y entonces usted venía de unos padres disfuncionales donde se gritaba, donde se comía con la mano en la mesa, y el nuevo padre le dice: siéntate aquí, vamos a comer bien con los cubiertos. Y ese proceso de cambiar se llama santificación y ocurre diariamente. ¿Cómo ocurre? Cuando es operado y el Espíritu Santo cada día le da su provisión, su maná. David, entonces usted se pone: Señor, no sé ser tu hijo, yo no trato bien a mi esposa, yo no trato bien a mis hijos, yo soy esto, estoy luchando con mi sexualidad, estoy luchando con las adicciones, ¿cómo lo hago, Señor? Y el Espíritu Santo infunde. Ahora, ¿por qué no infunde totalmente? Le decía que la justificación es en el Espíritu y es un aspecto legal, pero la santificación es en su mente. Usted se tiene que hacer la pregunta: ¿por qué Dios no me limpia totalmente? Usted llegará a ese momento, si usted es hijo. Llegará el momento de frustración donde dice: ay, Señor, pero quítame esta rabia que tengo, estas ganas de matar. Quítame esto que tengo, esta rabia, esta paz. No sé ni cómo perdonar. Mi esposa me dice: perdona. Y yo no soy capaz. Y usted está luchando con eso. Y usted desearía, si es hijo de Dios, que pasen una navaja y corten todos los aspectos de su vida. Pero ¿por qué no lo hace Dios? Porque el pecado está en su mente. Y quitar todo de su mente es quitarle toda la memoria. Es quitar todo lo que usted tiene en su vida. Además está todo contaminado. Entonces Dios tiene que pasar día por día trabajando a aspectos en su vida. El día de santificación. Y hay días donde usted dice: Señor, no estás conmigo. Y hay días donde usted dice: Señor, te siento aquí tan cerca. Y hay días donde dice: Señor, pero ¿cómo hago? Señor, te siento que estás tan alejado y no sé servirte. Son días de santificación. Mas usted nunca ha perdido su justificación. No sé qué me pasa con el inglés. Pronuncio de esta manera, lo pronuncio de esta otra y no sé cómo hacerlo. Esa es su santificación. Pasa día a día. Es un trabajo duro del carácter. Y si Dios nos llegara a hacer un corte limpio, como se dice, clean cut en inglés, ocurriría que nos volveríamos como las personas que tienen Alzheimer. ¿Ha visto una persona que tiene Alzheimer o que tiene un problema que ya no recuerda cómo comer? No recuerda quién es su familia, no recuerda nada, porque todo está entrelazado. Entonces la santificación tiene que ser diaria, el tiempo, y va de acuerdo a lo que usted quiere. Filipenses 1:6 en sus notas. Estando, dice Paulo, persuadido de esto. Es decir, esto lo entiendo. Es decir, a la hora de vivir esta vida cristiana y de seguir a este Mesías y hasta Jesucristo y de entender la fe y de entender que hay un Dios y esa relación, tengo que estar persuadido, tengo que conocer, tengo que entender esto. Esto tiene que estar en la ecuación. ¿Qué es lo que tienes que entender, Paulo? Que el que comenzó la obra la va a terminar, la va a perfeccionar y la va a tener lista en el día de Jesucristo. ¿Por qué es importante esta palabra? Porque pasaremos días donde sentimos que no somos calificados, que no lo hacemos bien, que no somos santos.
A veces me paro yo como pastor y analizo mi vida. Digo, qué tremendo persona soy, Señor, de mala. ¿De dónde salen estos pensamientos que tengo? ¿De dónde salen estas rabias? ¿De dónde sale esto? Y digo, oh, necesito que hagas algo. Pero luego veo mi vida después de hace 25 años y digo, ¿a qué horas cambié tanto? Y no fue porque yo hice un esfuerzo, sino porque su gracia y poder han sido infundidos en nosotros. Y si usted no entiende y si usted no está persuadido de esto, te va a tirar la toalla. Ah, yo es que soy el más desgraciado, no he cambiado. A mí la vida en Cristo no me ha servido para nada. Y voy a decirles algo. Usted puede haber sido justificado, pero la santificación depende de usted. La justificación depende de Dios totalmente. Y la santificación depende de su día a día con el Espíritu Santo. Y le voy a decir esto, anótelo. Hay cosas que lo santifican. Tiene que preguntarse esto: ¿cómo puedo acelerar el proceso para ser más como Jesucristo? Y le voy a dar varias cosas. Uno, la palabra de Dios santifica. Es decir, la palabra de Dios me hace como Jesús. ¿Por qué? Déjeme le explico la lógica detrás de esto. Entre más usted lee, más entiende, más transformada es su manera de pensar. Si usted vive hablando bobadas, mire qué está viendo todos los días. Si usted ve solo carros en el día, eso es lo que hay en su mente. Si usted ve películas todo el día, eso es lo que hay en su mente. Babosadas, chismes, revista, ok, eso es lo que hay en su mente. Pero si usted lee y entiende quién es Dios, lo que hay en su mente es la mente de Dios. Entonces, ahí la santificación depende de usted. Si usted ve novelas todos los días coreanas, usted tiene una pinta de coreano. Por fuera latino, por dentro Corea del Sur y casi que Corea del Norte. Entonces, la lectura, ¿qué más santifica? ¿Qué más me convierte? Escuche lo que le voy a decir. El matrimonio. El matrimonio es una herramienta que Dios utiliza para cambiar al ser humano. ¿Cómo cambia el matrimonio? ¿Cómo lo santifica? ¿Cómo lo transforma en el día a día? Cuando se hace bien. Y cuando se hace mal, ¿cómo lo deforma? Otra cosa, el servicio a Dios. Cuando uno está sirviendo a Dios, Dios mete la mano en uno y como no es a la manera de uno, no es lo que hagas, es para quien lo hagas. Algunos de ustedes pueden ser más exitosos teniendo sus trabajos en el mundo y tienen 3, 4 carreras y aquí vienen y no son nada. ¿Por qué? Porque no es lo que haces, es para quién lo haces. Por eso dice el Señor que el más pequeño en el reino de los cielos es mucho más grande que el que está afuera. Otra cosa que santifica el tiempo. ¿Quiere ver una persona santificada? Una persona que sepa manejar los tiempos. Es una persona madura. Montes en un carro con niños pequeños, ya llegamos, ¿cuándo va a ser esto? No puedo más, ya no soy capaz más de esperar, esto no está funcionando, no puede ser, yo quiero tirar la toalla. Móntese con una persona madura y dice, tranquilo, ya llegaremos. Yo he estado en este viaje varias veces. A los nuevos nos toca decirles, tranquilos, vas a llegar. Y con el tiempo vamos a ver cómo Dios ha afirmado los caminos de todos. Porque Él te llamó. Hasta la seguridad que uno dice, yo no te llamé, te llamó Él y Él va a responder. Yo no tengo con qué responder, Él sí. Amén. Pues denle un aplauso al Señor. ¿Cuál es el efecto ahora de la justificación y de la santificación? Ahora voy a hablarle del efecto práctico. Anótelo allí, el efecto práctico. ¿El efecto qué? Práctico. Es decir, cuando usted vive estos dos conceptos, ¿cuál es el efecto práctico de cada uno de ellos? Bueno, primero, en la justificación. El efecto práctico de la justificación es que usted está perdonado, totalmente perdonado, legalmente perdonado. Anótelo allí, legalmente perdonado. Ese es el efecto de la justificación, el efecto práctico. En ese día Dios lo perdonó. Y mire lo que dice, cuando usted entiende la justificación, usted entiende que es perdonado
y tiene paz con Dios. Ahora, la gran mayoría de ustedes dicen paz es el momento donde estamos como ay, quieticos, donde no hay problemas como en su vida legales o donde no hay problemas. No, no, no. La paz con Dios es otra cosa, es un sentimiento y un entendimiento de mi vida está en orden. Eso es otra cosa. No es el sentimiento, hoy me tocaron y pusieron una canción suavecita y una melodía y jazz y ponieron pusieron un saxofón y entonces la gente clásico. No, 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 eso son sensaciones. El entendimiento de la paz es un conocimiento aquí en lo profundo de mi corazón. Estoy haciéndolo bien. Es correcta mi vida. Pero, ¿qué me dice si eres el pecador? Pero Dios está organizando todo y ese es el efecto de la paz. A nivel práctico, cuando una persona recibe a Jesucristo, la justificación lo perdona de todo. Su pasado ya no importa. Pero Señor, tú sabes que abusé. Señor, pero tú sabes, Señor, pero ¿cómo y qué van a decir? Y él dice, tranquilo. Y de repente, de forma sobrenatural, se quita el peso de los hombros de la injusticia de esa persona. Vaya conmigo a la escritura. Segunda de Corintios 5:21 dice, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Resalte las palabras, por nosotros se hizo pecado. Y si usted entonces abusó, ahora el abusador es Cristo. Mire qué fuerte esto. Y si usted era ladrón, ahora el ladrón es Cristo. Él no robó, pero el pecado lo tiene que pagar Cristo. Necesito que entendamos eso. Porque está diciendo, por nosotros, los creyentes, lo hizo pecado. ¿Quién? Dios el Padre. Señor, recuerdo cuando era joven y hice esto y entonces ahora el homosexual es Jesucristo. Cayó sobre él. Ese es el efecto de la justificación. Y ahora haga un examen mental y coja todos los pecados que usted sabe que tiene en su pasado. Aquellas vergüencidades que hemos hecho, no sé si se dice así, pero todo eso y todo eso lo puso Dios en Cristo, legalmente hablando. Qué tremendo, ¿no? Ahora, sus pecados son muchos, o mis pecados, voy a hablar de los míos. Conozco y me da hasta vergüenza mirar. Están por allá en una memoria, aunque Dios ya dijo, ya los he borrado. Ahora multiplico por los de la iglesia y por las bellacadas que hemos hecho. Ahora por los del mundo entero. Es lo que está diciendo. Al que no conoció pecado, a Jesucristo, Dios lo hizo pecado. Resalte esas palabras, lo hizo pecado. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Para que fuéramos hechos, ¿qué? Justicia de Dios. Resalte las palabras para que fuéramos hechos justicia de Dios. El reporte criminal nuestro encima de Jesús. Y sobre nosotros Dios hace un cambio y dice, aquí está Jesús. El reporte sobre él. Es por eso que cuando Dios lo ve a usted, si ha recibido a Jesucristo, usted es salvo, porque ya Dios no lo ve como pecador. Dios está viendo a Jesús. Cuando Dios va a mirar, bueno, voy a mirar el perfil de David en el cielo. Antes, hace 25, 26 años, pecador, mentiroso, bueno, todo lo que haya hecho. Y hoy mira, un año después, 2002, 2001, 2002, mira el reporte, Jesucristo. Aquí hay algo malo, dice el diablo. Y él dice, no, fue que yo cambié los reportes. A partir de este momento, este hombre es como Jesucristo. Es por eso que usted no pierde la salvación. Amén. Muy bien. Dele un aplauso, Señor. Entonces nos declara la Biblia en Romanos 4:6. Mire qué semejante declaración nos hace el Señor. Dice, como también
Eso lo entiende una persona que fue perdonada. Dice, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Quiero que resalte la palabra atribuye justicias sin obras. En pocas palabras, David estaba diciendo que feliz es el hombre que después de haber hecho todo lo que hice, David había sido fornicario, había mandado a matar al esposo de con la que Betsabé, fue la mujer con la que fue infiel, hizo de todo, mató, hizo una cantidad de cosas y Dios dice, este va a ser el hombre conforme a mi corazón. Si usted tuviera al rey David el día de hoy, no lo podrían dejar estar en una iglesia como pastor. Usted no le creería. Diría, oh, imposible este hombre. ¿Cómo va a ser este hombre una persona espiritual? Y Dios dice de David que es el hombre conforme al corazón de Dios. Cuando usted y a mí se nos da dificultad ver a una persona que usted sabía que era un sinvergüenza, perdonado, dice, no, imposible. Usted no conoce la justicia, la justificación de Dios. Pero cuando usted conoce la justificación de Dios, usted entiende claramente, dijo, otro milagro de Dios. Y este era un desgraciado, pero no entiendo cómo. Pablo era un asesino, no entiendo cómo. Si usted lo entiende. Por eso él dice, el rey David, qué alegría tiene ese hombre. Si usted tiene la alegría y lo ha entendido que sus pecados han sido perdonados, no que han sido ocultados, no que han sido dormidos, porque hay una cosa que se llama adormecer la conciencia. ¿Qué pasa? Yo mato a alguien y consigo y con el tiempo digo, bueno, matar está bien, ya lo tengo dormidito. Usted todavía no ha sido perdonado. Es en el momento cuando usted dice, para Dios y para los hombres, dice, Señor, yo fui un vergüenza, lo peor de todo. Y fui asesino y fui adúltero, Señor, y mira cómo me has cambiado. Eso es bienaventurado. Usted sabe, y cuando tenga el momento correcto, inclusive para hablarlo, usted siente simplemente descanso. Mira, yo te entiendo. ¿Por qué? Porque yo era así. Eso significa que ha sido justificado. Ahora, hay otros que son descarados y les gusta hablar de lo maldad. Dice Lamec, el nieto de Caín, maté a un hombre, hizo una canción. No estamos hablando de reggaetón, que habla de todas las cosas malas y burdas y vergonzosas que hace. Es del hombre que es perdonado. No te imaginas, así era yo. Si yo estuve luchando con el homosexualismo. Si es que yo soy un desastre en mi vida, pero mira, gracias a Dios por Jesucristo. Entonces dice, atribuye las obras, atribuye justicia sin obras. Versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no le inculpa de pecado. Resalte las palabras, no le inculpa de pecado. Entonces, la justificación, el pecado es perdonado en ese momento, pero en la santificación, vaya ahora a ese proceso de santificación. Ya sus pecados legalmente no es culpable, Señor. Lo que hice en el pasado hace 20, 30, 40 años, Él dice, ya es perdonado. Y lo que voy a hacer mañana, dice, también es perdonado. Señor, tú sabes que voy a pelear con mi esposa dentro de 5 años y que no la voy a tratar. Tú sabes que me voy a molestar con. Tú sabes, Señor, que voy a caer en eso y también es perdonado. Antes, ahora y después. Porque es legal. Entonces, ¿qué del pecado de hoy? Para eso es la santificación. Anótelo allí. El efecto práctico de la santificación es que ahora el pecado es dominado. ¿El pecado es qué? Dominado. ¿Qué significa que el pecado es dominado? Que poco a poco va perdiendo poder en su vida. Y aquí usted sabe si una persona ha sido y ha tenido un encuentro con Jesús, porque el pecado va perdiendo más y más poder. Recuerdo mis primeros años de creyente y recuerdo hoy, y hoy no peco lo que pecaba en ese entonces, pero hay un efecto. Ahora parece que mis pecados son como más grandes hasta que vuelvo a la justificación y vuelvo a la santificación. Digo, no son tan grandes, pero tú cada rato el enemigo nos va a culpar continuamente, nos va a decir, no eres perdonado. Note lo que dice Romanos 6:6. Sabemos, ¿qué dice? ¿Qué dice, iglesia?
Bueno, resalte esas palabras. Sabe, el creyente sabe. ¿Qué sabe el creyente? Que su antiguo ser pecaminoso también fue crucificado. Que David, el adicto a las drogas, que David, el adicto al alcohol, que David, el todo es crucificado, fue crucificado junto con Cristo para que el pecado pierda, le resalte las palabras, pierda su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Declara la palabra de Dios, versículo 15. El pecado ya no es más mi amo, ya no me controla el pecado. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿A qué se refiere esto? Que ya el pecado no nos gobierna. Es por eso que el hombre que viene y camina con el Señor y es justificado, un día de la nada, ¡pum!, puede dejar de fumar, puede dejar de mentir. Pero hay un efecto. Otros no dejan otras cosas que están luchando en su vida. ¿Por qué? Porque no se están dejando santificar. Recuerdo que mis primeros días de creyentes dejé de fumar. Había estado 4 años fumando. Y el día que recibí a Cristo es como si me hubieran desconectado. Pero otros pecados que tenía siguieron siendo muy fuertes. Y con el tiempo han ido perdiendo su poder cada vez más. No sé en qué punto mirarlo, pero ciertamente cuando miro al hombre de hace 25 años y miro al de hoy, veo un Cristo totalmente, o una persona totalmente diferente, mucho más parecido a Cristo. ¿Por qué? Porque la santificación, recuerde, es el proceso en el que Dios nos va transformando con personas parecidas a Jesús. Le pregunto, ¿a quién se quiere parecer? ¿A un jugador de fútbol? ¿A un influencer? ¿A un artista de cine? No hay nada, todo es mal, todo está contaminado y corrupto. El único modelo que usted debe aspirar a ser es el de Jesús. Por supuesto, usted puede coger buenas cosas de uno y del otro, de sus padres, de sus amigos, de las personas que han sido referentes, pero el final, el modelo máximo y el modelo original es el Señor Jesucristo. Y esto es para sus hijos. Cuando enseñen a sus hijos qué quieren ser, hay que de alguna manera transmitirles que quieran ser como Jesús. Uy, pastor tan grande. Sí, es que eso es la santificación. El discipulado, que una persona sea un discípulo, es que la persona entre por las puertas de la iglesia sin ser, siendo el pecador más grande del mundo, y con el tiempo sea transformado en una persona parecida a Jesucristo, una persona parecida a Dios. Por eso usted comienza y ahora yo no sé cuál es, en dónde va en ese trayecto, 5%, 10%. Yo ciertamente estoy en un 30% más o en un 40%. Lo sé, porque la santificación ha sido inspirada, exhalada por Dios en mi vida, infundida por Dios. Versículo 14, ya no es un amo. Ustedes ya no viven bajo las exigencias, en cambio viven en libertad. Ahora, pastor, ¿qué pasa entonces con aquellos que continúan amando su pecado? ¿Será que fueron justificados? Quinta comparación, el producto final de la justificación y de la santificación. ¿Cuál es el producto final? ¿A qué nos lleva finalmente? ¿O cuál es esa consecuencia final que ocurre a través de la justificación? Bueno, es que Dios nos hace libres a todos los creyentes de la ira vengadora de Dios. Y anote estas palabras porque son muy importantes y muy fuertes. A pesar de que usted y yo vivimos en un mundo donde el lunes vamos a trabajar, el viernes tenemos libres, tomamos nuestras decisiones para ir a nuestros países, escogemos los restaurantes, la clase de comida que queremos comer, cómo nos queremos vestir.
quiero que sepa que todo el mundo está bajo un juicio final. ¿A qué se refiere la ira vengadora de Dios? La ira vengadora de Dios, el día de la ira de Dios, es nada más y nada menos el día en el que Dios va a juzgar a todos los seres humanos. Usted dirá, pastor, no hay nada que me deba de juzgar. Le quiero decir una cosa, todos los hombres son sabios en su propia opinión. Conozca a un terrorista. Yo soy bueno, estoy haciendo un favor. Conozca a un pedófilo. Ah, estoy haciendo mi gusto, pero tengo cosas buenas. Conozca a un narcotraficante. Va a decir, yo estoy haciendo esto, hay gente que yo ayudo. Todo el mundo es sabio en su propia opinión. Dios juzgará, está decretado, está dicho, y estamos preparados o está todo preparado para el día en el que todo el mundo tendrá que estar delante de Dios y darle cuenta. Esa es la razón por la cual usted no se quiere morir. Y es la razón por la cual usted no quiere hacer lo que es malo. O es la razón por la que tenemos nosotros en la mente, es que no quiero hacer las cosas mal, es que existe el mal. Es la razón por la cual existe la justicia. Si no hay un juicio, ¿para qué hace lo bueno? Tiene que haber algo superior al cual nosotros tenemos que darle cuentas. El existencialismo dice, no hay nada después de que usted se muere. Entonces, porque todos los existencialistas dicen y reclaman continuamente que haya justicia. Si no hay nada, no hay razón por qué tenerla. Ser moralmente bueno, ni el moralmente bueno es importante. ¿Sabe que los pedófilos ahorita tienen en la bandera gay, en la bandera LGTB, sus colores? Y ellos van a decir, mire, yo también puedo tenerla, porque a mí también me gustan los niños. ¿A ti te gusta esto? ¿A ti te gustan los animales? ¿A ti te gustan los perros? ¿A ti te gusta esto? Y más adelante van a estar aquellos que sigan poniendo y poniendo lo que ellos creen que es correcto. Si tenemos una conciencia, es porque hay un juez. Y ese juez no ve lo que usted permite ver. Ese juez ve todo. Esos días escuché, leí una frase que decía, Dios no te ve de arriba hacia abajo, Dios te ve de adentro hacia afuera. Y me pasó un poquito de escalofrío, o bastante, no lo sé. Me puse nervioso y me preocupé. Dijo, si Dios me ve desde adentro, entonces ve todo. Pero yo lo sé, o lo he entendido. Dios lo ve todo. Es que Dios ve lo profundo, Dios ve. Además, el otro día discutiendo con mi esposa, Dios sabía lo que había en mi corazón. Y es que la vez que usted se levantó molesto, en todo, ¿quién sabía lo que había en su corazón? ¿Usted cree que nadie lo sabía? Todo, absolutamente todo estaba allí. ¿Usted no cree que Dios en medio de su aventura, cuando usted estaba por allá en un hotel, en un motel, Dios no estaba viendo todas las cosas que estaban allí? Cuando usted estaba acercando la mano, cuando estaba la cuenta o cuando todo estaba oscuro, no había nadie, ¿no cree que Dios vio absolutamente todo? Él es el juez del universo. ¿Quién se escapará? Dice David. Si voy a la cima más alta, ahí estás tú. Si voy al fondo del mar, ahí estás tú. ¿Quién podrá escapar de las manos del Dios vivo? Fuego consumidor y fuego purificador. Purificador para los creyentes, consumidor para los que han de ser juzgados. ¿Usted cree que enseñar a sus hijos a que hagan las cosas bien y no roben es simplemente por una ley moral de la tierra? ¿O usted cree que eso salió de usted? Y usted es mejor que el resto del mundo. Sale de su conciencia, sale de mi conciencia. ¿O no sabe usted que cuando su hijo de 5 años roba algo y lo tiene y viene donde usted, lo tiene detrás de sus manos? ¿O no sabe usted que los pensamientos de sus hijos, de su esposo y de su esposa, los nuestros tienen una depravación interna terrible? Y si cree así, es mentiroso y es ingenuo. Hay un juez
Entonces, ¿qué hace la justificación? La justificación asegura que el día en el que el ser humano va a ser juzgado, según Romanos 5:9, dice, pues mucho más estando ya justificados, estando ya qué, o que resalte esas palabras, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mire, quiero que sepa que cuando hablamos de salvación, no estamos hablando de una enfermedad, no estamos hablando de la salvación del sistema financiero, estamos hablando de la salvación de algo. ¿Y qué es salvo de qué? Salvo de una enfermedad, para eso están los médicos. Salvo de la falta de inteligencia, para eso están las universidades. Salvo de qué? Salvo de una cosa. Jesús vino a salvar al mundo, y escuche lo que voy a decir categóricamente. Vino a salvar al mundo de la ira de Dios. En pocas palabras, usted está siendo salvado de Dios mismo. Cuando Dios en toda su ira tendrá que quitar y atrapar y quitar todo el ser humano. Hay una ley de los ladrones. El ladrón dice, si hago, no me van a pillar. Si me cogen, me voy a escapar. Si no me logro escapar, le diré al juez, no soy culpable. Si el juez no me logra o no me logra y me pone en prisión y estoy en la cárcel, me escaparé de la cárcel. Es el mismo proceso de todos nosotros los pecadores. No creemos que seamos culpables y que vamos a ser tomados por Dios. La justificación nos quita del día en el que Dios va a derramar su ira sobre todos los seres humanos. Y usted se pregunta, ¿por qué Dios va a derramar su ira? Por una sola cosa, porque Dios es justo. Y si hay una persona que es justa y tiene que juzgar lo que es bueno, entonces tiene que castigar lo que es malo. Si usted es justo y castiga el abuso de un niño, o le piensa que el abuso de un niño está mal, entonces tendrá por lógica que castigar al abusador. No había entendido eso. Si Dios es bueno, tiene que castigar al pedófilo. Si Dios es bueno y no castiga al pedófilo, entonces no es bueno. Y el problema es que muchos somos pedófilos, muchos somos mentirosos, muchos somos asesinos, muchos somos corazones perversos, muchos somos todo lo que Dios ha dicho que es malo. Dios es bueno, tiene que castigar lo malo. Si usted va donde un juez y no castiga lo malo, entonces no es un juez bueno, es un juez corrupto. Ahora, ¿qué hace la santificación? En la santificación, el Espíritu Santo perfecciona al creyente para que se parezca a Cristo. Y aquí pasamos a otro ámbito, de la ira de Dios a la perfección a la que una persona se parezca a Jesús. Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces quiero decirle que a pesar de que la justificación nos pinta un panorama, más bien la ira de Dios nos pinta un panorama tan grande, el día que conocemos a Jesucristo, somos perdonados totalmente y somos libres de esa ira vengadora de Dios. Y ese día seremos jueces junto con Dios. Pero en la santificación diaria, Dios lo que hace no se olvida de ese momento y se enfrenta, se enfoca en nuestro cambio diario para ser parecidos a Jesús. Es por eso que nosotros como creyentes no vivimos pensando continuamente en la ira de Dios, sino que cuando usted entra en ese proceso de santificación, usted se sostiene en su santificación. Ahora mi meta es ser parecida a Jesús. En otras palabras, su meta no es correr de la ira de Dios, no, porque ya Dios lo hizo. Ahora su meta es correr a parecerse a Jesús.
Lo llevo a la sexta comparación. El tipo de alcance y cómo funciona, cuál es el efecto en las personas. El tipo de alcance de la justificación y el de la santificación. ¿Cuál es el tipo de alcance que tiene la justificación? Bueno, es muy sencillo. Su efecto es el mismo en todos y es para siempre. Se lo explico. Cuando se da la justificación, ¿cuál es la diferencia? Y dice el Señor, no hay ninguna diferencia. Todo aquel que es creyente es unánimemente, es inmediatamente justificado y es para siempre. Eso no cambia. Juan 5:24 dice las siguientes palabras. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Resalte las palabras, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En pocas palabras, lo que está diciendo el Señor es que si una persona pone su confianza en Jesucristo, inmediatamente en ese mismo instante le es aplicada la ley de la justificación. Una vez y para siempre. Necesito que se aferre a esa verdad un momento. Y sé que estamos hablando de dos verdades, pero aférrese a esa. Ahora vamos a ver un momento lo que es la santificación y vamos a ver la diferencia en el impacto, en el tipo de alcance que tiene la santificación. En cambio, en la santificación, el efecto es diferente en cada persona y es día a día. ¿Qué queremos decir con esto? Que mientras que la justificación es en un momento y usted está continua, está para siempre justificado, la santificación, el cambio día a día en usted es diferente de acuerdo a cada creyente. Usted verá cuánto quiere ser transformado. Es por eso que uno encuentra creyentes en la iglesia de 20 años. Su transformación es muy poca. ¿Qué les pasó? ¿Qué pasó con esos hombres? No quisieron ser transformados. No quisieron que Dios los moldeara a la imagen de su Hijo Jesucristo. Se quedaron, comenzaron a refunfuñar. Dijo, no, conéctate, sanidades, cursos. ¿Yo para qué voy a servir? Si es que esto, hombre, eso no es para mí. Yo soy mejor que todos. ¿Qué es lo que está diciendo en pocas palabras? Está diciendo, no quiero ser santificado. No quiero que Dios me transforme. Y de repente encuentran una persona de 4, de 5 años, acaba de conocer al Señor y ¡fu! Vuela. ¿Qué le pasó? Se comprometió con su santificación. Las iglesias están llenas de gente que está santificada en todos los tamaños. Solo que hay un problema, que el nuevo que entra por esa puerta no está santificado. Pero si quiere, va uno caminando con él. Y es la típica persona que entra y comienza su proceso. Pero el que es antiguo y lleva muchos años, 10, 15, 20, uno no sabe. Y uno dice, se quedó. ¿Qué le pasó? ¿Por qué hay tantos cristianos diferentes? ¿Por qué hay gente quedada? ¿Y por qué hay gente que prospera? Porque permitieron la santificación a nivel personal. Dejaron que Jesucristo fuera formado en ellos a través de la lectura, a través del servicio, a través del matrimonio, a través de entender, a través de la oración, a través de meditar y decir, Señor, es cierto lo que tú me dices. Y cuando usted medita en la palabra de Dios y ahora usted dice, Señor, ayúdame a ser como tú. ¿En qué parte está usted de su santificación? Leemos Hebreos 5:12 y le pido al grupo de alabanza que se acerque. Dice, hace tanto que son creyentes, hace tanto que ¿qué? Resalte esas palabras, hace tanto que son creyentes, es decir, Pablo les estaba diciendo, ustedes llevan mucho tiempo, que ya deberían estar enseñando a otros. Hace rato te tocó el Señor. En cambio, ¿en qué? En cambio, llevas años viniendo a la iglesia, llevas años estando allí y no te has dejado transformar. Necesitas que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños, son como ¿qué?
Niños, es decir, no crecieron en su santificación, se portan como niños, no son capaces los tiempos, las pruebas, la vida les tira algo y ellos no son capaces de responder. Mira, estás casado, responde. ¿Qué significa responder? Ser el esposo que tienes que ser. La irresponsabilidad es la capacidad de responder. Mira, tu mamá hace esto, tus padres hacen esto, responden tu estilo de vida y ellos no son capaces de responder porque todavía son niños, no han sido santificados. Dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Versículo 13, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los maduros. Resalte las palabras, los que son maduros, los que a fuerza de practicar o de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. La santificación es a fuerza de practicar. La justificación es hoy cuando recibas a Jesús. La santificación es a fuerza de practicar el caer de rodillas en el corazón. El practicar, Señor, ¿cómo me voy a quedar así? El practicar el llorar, el practicar el quebrantarse, el practicar el pedir perdón, el practicar la vida espiritual. Es tomar una cruz y seguir. Pero muchos justificados, si es que lo son, no quieren practicar, no quieren ser transformados. La última comparación es la siguiente, el resultado general. Entonces, en estos dos procesos que vivimos como creyentes, ¿cuál es ese resultado general? Y le voy a hablar en dos conceptos. El primero en la justificación. Evitará la condenación en tu vida. ¿Qué quiero decir con eso? La vida de cada creyente está basada en algo que se llama identidad. Identidad es el fundamento. La identidad es la base de quién es usted. En pocas palabras, mi mamá, mi papá, quién soy yo, mi manera de ser, mi experiencia, todo eso hace que sea mi identidad. Cuando usted viene a Cristo, su identidad está basada en una roca que se llama la justificación. Y esa identidad de ser justificados es lo que le indica a usted en su interior que usted tiene esperanza, que usted es perdonado, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso es lo que realmente el motor interno de lo que mueve su vida. Ustedes creen, algunos creen que el motor es venir el domingo y cantar y están perdidos. El motor es entender y en su corazón haberse apropiado de esa justificación. Y usted dice, Señor, aunque me pierda el trabajo hoy, aunque me dé cáncer, aunque mi familia esté mal, aunque sea, Señor, yo responderé a tu justificación. Es por eso que Pablo dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, el que también intercede por nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo tendría que ser, ¿y quién se siente pobre con Jesús? ¿Y quién consume drogas con Jesús? ¿Y quién tira la toalla en su matrimonio con Jesús? Y Señor, ¿y cómo voy yo a pasar esta tentación sexual si no es con Jesús? ¿Y cómo me voy a dejar vencer por el dinero si no es con Jesús? Eso es lo que está diciendo. Pablo está diciendo, la identidad del creyente está basada en su justificación, en lo que Dios hizo por él. Entonces toda su vida es regida por el mismo concepto. Cuando Jesús fue tentado, las palabras eran las siguientes. Son las mismas palabras para usted y para mí. Si eres el Hijo de Dios. Si eres tan cristiano, ¿por qué no tienes un mejor matrimonio? Si eres tan cristiano, ¿por qué no has dejado de pecar? Si Dios está contigo, ¿por qué entonces tienes miedo del mañana?
¿Por qué tienes miedo de lo que va a pasar? ¿Por qué tienes ansiedad? Si Dios está contigo, ¿por qué no has podido cambiar esto y esto y esto y esto? Y todo ese bombardeo es en nuestra identidad. Y es allá donde el diablo nos pone de rodillas a nosotros porque no conocemos quiénes somos. Y nos vence en la tentación y nos dice, no eres capaz. No eres capaz ni de orar, no eres capaz ni de leer la Biblia. No eres un buen pastor, no eres una buena mujer, no eres un buen creyente. Y continuamos pensando. Y cuando salimos de ese pensamiento, seguimos siendo igual de malos esposos, malas madres. Porque no hemos entendido nuestra identidad. No es un juego. Allí está basada su identidad. En que soy justificado por Jesús. Todo lo que usted es está basado en su identidad. El saludo que le da un compañero, el guardar dinero, el comer mucho o comer poco, el estar enfermo o no estarlo, la clase de hijos que da, la clase de esposa o de esposo, lo que usted es internamente está basado, literalmente tejido por su identidad. Y en la identidad del nuevo creyente, más a todos los que aman y todos los que creen y le reciben que su justificación son firmes. Entonces Pablo dice, sé vivir con poco, sé vivir con mucho. Es capaz a recibir palazos. Es capaz de dejarlo todo por él. Es capaz de enfrentarse, es capaz de llorar, es capaz de estar en una cárcel. Es capaz de vivir porque su identidad está basada en la justificación. Y eso es lo que Dios ha hecho en ustedes. Entonces es importantísimo que usted se aferre a esa justificación. Pero y en el caso del impacto de la santificación, es que usted es perfeccionado. Por otra parte, Él le ayuda a medida y lo va perfeccionando. Y esto define todo lo que usted hace diariamente. Todo lo que usted hace diariamente. Cuando usted cae ante la tentación, la que sea sexual, la pornografía, el licor, cuando usted cae en la mentira, todo es porque fue tentado a través de su identidad, pero en su santidad, en su santificación. ¿Ves? Como no eres tan parecido a Jesús, puedo hacer de ti, de tu matrimonio, añecos ahora. Y usted dormido, pensando que es por no haber venido el domingo. Usted viene el domingo como consecuencia de su justificación y de su santificación. Usted diezma por su justificación y su santificación. Usted lee la Biblia por eso que Dios está poniendo como base. Primera de Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, la santidad, a Jesús. Pero sabemos, pasará, ocurrirá, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Póngase en pie. Rinda su mente, porque lo que está en juego aquí no es su tiempo, es su mente. Su futuro ciertamente está en las manos de Dios, para condenación o para justificación. Pero su presente está también en las manos de Dios, para que sea santificado. Entréguese un momento más. Levántese con mucho ánimo. Dígale a Dios gracias. Entregue sus pensamientos más profundos. Joven, jovencita, hombre que luchas con todo lo interno. No creas que porque diezmas o porque haces o porque vienes, eres justificado. Solamente hay una justificación, es el Señor Jesucristo. Y no creas que porque haces algo, eres santificado. Solamente es el Espíritu influyendo sobre ti quien te santifica. Y hoy más que nunca necesitas eso, porque sabes qué clase de vida estás llevando y sabes ahora, si eres creyente, a dónde quieres ir. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.